Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ética y hoy iniciamos una nueva temática, la cuestión del egoísmo. A ver, antes de empezar, sí quisiera felicitarles por la eh, buena participación que tuvimos el día de ayer, en el que discutíamos hedonismo versus pluralismo. Tendremos ocasión de hacer otros debates, entonces quisiera que aprovechen esa oportunidad como para poder intercambiar ideas, tratar de defender o compartir qué razones tiene cada uno para sostener una posición o cuáles son los motivos que están detrás de no compartir la posición contraria, ¿sí? Que puede ser la de un compañero. Bueno, ahora vamos a empezar una exposición, una búsqueda de criterios que me ayuden a determinar qué es lo que debo hacer, ¿sí? Bueno, este problema puede ser que esté explícitamente formulado más adelante, pero ya de entrada necesitamos tener conciencia. Antes de ver una corriente, tenemos que saber qué respuesta da a cuál problema, ¿sí? Entonces, veamos, queremos saber cómo determinamos lo que es nuestra obligación o lo que es una acción correcta y cómo la distinguimos de la incorrecta. Bien, entonces, nosotros a lo largo de este curso, bueno, y esa seguramente es la tendencia general, no vamos a distinguir entre deber y obligación. En realidad no conozco ningún filósofo que haga esa diferencia. Entonces es exactamente lo mismo, deber u obligación. Queremos una teoría, principios que me ayuden a distinguir cuándo una acción es obligatoria y cuándo no lo es. ¿Sí? Objetivamente, supongo que estarán de acuerdo que en toda sociedad hay ciertas cosas que son obligatorias y otras que no lo son. Unas cosas están prohibidas, otras no, otras están permitidas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a ciertas acciones en una categoría o en otra? Ese es el problema que vamos a ver. Y la primera teoría con la que nos vamos a topar es la del egoísmo. Este problema de qué es lo obligatorio, podemos expresarla en el sentido de que estamos buscando cuál es el criterio de la obligación. Buscamos un criterio. Y por favor, no sé si alguien nos puede recordar qué es un criterio. Creo que hemos visto, tal vez no precisamente en esta asignatura, pero me parece que en ontología les recordé que era un criterio. Un criterio es lo que
permite distinguir aquello que cae dentro de una categoría y lo que cae fuera. Entonces, un criterio es como una delimitación, lo que pone una frontera, una división, y que parte un espacio en dos lados. Lo que pertenece, por ejemplo, a la propiedad F, y por el otro lado, lo que no es F. Esta línea, ese es el criterio. ¿Sí? A ver, pensemos, por ejemplo, en cómo distinguir las plantas, las flores, las hojas. Y para eso hay que tener criterio. ¿Sí? Un niño de 3 o 4 años puede ser que no diferencie una vaca de un toro. Entonces, está careciendo de un criterio. ¿Sí? Bien, para saber si una persona está con fiebre, tenemos que saber cuál es la temperatura normal del cuerpo, hasta dónde va esa normalidad y desde dónde empieza la fiebre. Eso es el rol, el trabajo del criterio. Bien, entonces, en nuestro caso, queremos saber qué está permitido, qué está prohibido, o con más específicamente, queremos saber cuál es el criterio de la obligación, ¿sí? ¿Qué es obligatorio y qué no lo es? ¿Sí? Tenemos obligaciones para con nosotros mismos, para con los demás, y el egoísmo va a dar una primera respuesta a este problema. ¿Sí? Bien, entonces no perdamos de vista que lo que nos vamos a preguntar en el transcurso de los siguientes capítulos, que son varios, por lo menos 3, es ¿qué es lo que determina que algo sea obligatorio? ¿Sí? Entonces, hay varias propuestas. El egoísta, el egoísmo, nos dice que es obligatoria aquella acción que va a favorecer los intereses de cada uno. ¿Sí? Bueno, ese es egoísmo ético, pero hay otro tipo de egoísmo, y que es el que vamos a empezar a ver el día de hoy, egoísmo psicológico. ¿Sí? Entonces, de entrada, quiero anticiparles que no confundamos dos tipos de egoísmo. ¿Sí? Bien, únicamente la segunda variedad, la segunda especie, es una teoría ética, y es ella, la segunda, la que da una respuesta a este problema de qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? El egoísta ético lo que dice es que cada uno debe velar por sus propios intereses. ¿Sí? Sobre todo cuando chocan los intereses de dos personas, el egoísta ético está en contra de que uno se sacrifique a favor de los demás. Eso no sería ético para el egoísta. El egoísta se opone, el egoísta ético se opone al altruista. El altruista es aquella persona que cree que nuestro deber, ¿sí? El deber u obligación es
poner en primer lugar los intereses de la otra persona, y si es que eso implica un autosacrificio, pues habría que hacerlo, ¿sí? Cada uno ponerse en segundo lugar, subordinado al servicio de los demás. Eso es el altruismo. El egoísta está en el polo opuesto. Y recuerden ustedes, seguramente esto vimos en vocabulario filosófico, hay una tercera posición que no es ni egoísta ni altruista, sino que trata de conciliar ambos extremos, y es el mutualismo. Todos tenemos que salir ganando. Nadie tiene por qué sacrificarse por los demás, ¿sí? Ni tampoco tiene que ponerse como el más importante que los otros, sino que en un plano de igualdad, todos tendríamos que beneficiarnos con nuestras acciones. Eso es mutualismo. Se basa en la reciprocidad o en la equidad. Bueno, en esta clase no vamos a abordar el egoísmo ético. Eso queda para la próxima semana. En la clase de hoy quiero empezar a discutir el egoísmo psicológico, ¿sí? Es decir, este es simplemente una descripción, si quieren ustedes, empírica o antropológica, de cómo se comporta el ser humano, cómo actúa, cómo es. En cambio, fíjense aquí de esta caracterización que he dado del egoísmo ético, la palabra principal es la de acá. Me está dando un criterio o una respuesta al problema de qué debemos hacer, qué es el deber. ¿Sí? Entonces, puesto que el bien y el deber son dos de los temas principales de la ética, entonces esta tesis, ¿sí?, es del egoísmo ético. En cambio, el egoísmo psicológico está diciendo simplemente que el hombre actúa persiguiendo sus propios intereses, ¿sí? Ahí no aparece una palabra ética. Cada uno busca su interés. ¿Sí? Bien. Bien, sobre todo les decía que si nosotros consideramos un conflicto entre dos personas, supongamos hay un choque en una intersección. Hay daños materiales y alguien tiene que pagar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que se rompe un faro, ¿sí? Se hunde la carrocería. Significa que tengo que comprar un repuesto, tengo que llevarle a la mecánica, al latonero. Eso puede costar en total de carro y carro $500. ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces, cada uno, según esta doctrina del egoísmo psicológico, cada uno tratará de cargar ese peso al otro. Pues uno no quiere sacar de su bolsillo y tener que pagar ese costo. Bueno, entonces, fíjense, el egoísmo psicológico es simplemente una caracterización de lo que es el ser humano, ¿sí? Los deseos, las intenciones del comportamiento humano siempre es egoísta, ¿sí? A ver, fíjense aquí, estamos simplemente diciendo algo que sucede, así es, y en esta caracterización no aparece ninguna palabra ética. Por lo tanto, esta primera versión que vamos a ver hoy tarde
y continuaremos la próxima semana, no es una corriente de la ética, sino más bien de la psicología. Creo que está bien denominada, bien utilizado ese calificativo. Bien, entonces podemos decir que el egoísmo psicológico simplemente nos dice cómo actúa el ser humano, cómo son sus motivaciones, sus deseos para actuar. Y eh, cree que el hombre es egoísta. Todos somos egoístas. ¿Sí? Y por supuesto, vamos a ver variedades, vamos a ver razones a favor, en contra, y vamos a adentrarnos en la discusión hoy tarde del egoísmo psicológico. ¿Sí? Bien, como doctrina simplemente fáctica, descriptiva, pero no ética. ¿Sí? Bien, entonces veamos. A ver, verán, una afirmación fuerte que hace el egoísmo ético es el de que es imposible que la gente no actúe o que una persona no actúe persiguiendo su propio interés. Bien, entonces pongámonos nosotros a pensar en cualquier cosa que hacemos. Puede ser que en apariencia estemos ayudando al otro, ¿sí? Pero en el fondo, a ver, piensen, por ejemplo, el, el compartir comida o el dar limosna, el hacer una donación. Aparentemente, esos actos están beneficiando al otro, pero ¿por qué las personas hacen esas acciones? Según el egoísmo psicológico, lo hace para obtener una ganancia para sí, algún beneficio para la propia persona. ¿Sí? Entonces, puede ser que también se beneficie el otro, pero la razón, la motivación de por qué uno ayuda al otro es porque va a ganar algo uno mismo. ¿Sí? Bien, independientemente de las apariencias, ¿sí? Entonces, alguien eh, podría parecer que es desprendido o generoso, pero cualquier cosa que haga es porque espera recibir algo y con esa acción. Entonces, las acciones no son desinteresadas, sino que es como una especie, en el fondo, es como una especie de mercantilismo. Tanto te doy, tanto me das. Y en este momento yo te ayudo, pero uno está esperando que a futuro me devuelvan el favor. Entonces, el, no se hace las cosas simplemente por puro altruismo, sino que en el fondo lo que nos mueve a ayudar a los demás o a hacer cualquier acción es porque uno va a salir ganando. ¿Sí? Ese es el egoísmo psicológico. Pero fíjense aquí, esta es una enunciación bastante fuerte. Está diciendo que no es posible
hacer una acción si es que no se obtiene algo, un beneficio para uno mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre tendríamos que con nuestras acciones esperamos salir ganando. Bien. Ahora, obviamente vamos a ver si es que efectivamente esto es así. ¿Sí? Si es que es un egoísmo psicológico, eso significa que los psicólogos tendrán estudios, experimentos, investigaciones acerca de si realmente es el ser humano egoísta o no. ¿Sí? Entonces yo traslado esa pregunta a ustedes. ¿Sí? Verán, aquí se está haciendo una afirmación que a pesar de las apariencias, nadie actúa sin esperar ganar algo para sí mismo. ¿Sí? Ahora, a ver, voy a preguntarles si es que, según su opinión personal, de la gente que ustedes conocen, pero generalizando, ¿creen que el ser humano es egoísta? ¿Sí? Bien, a ver, el, quisiera que ustedes respondan, ya voy a ponerles ambas opciones. Si es que decimos que sí es egoísta, entonces posiblemente tengamos una visión, podría ser realista, pero negativa del ser humano. ¿Sí? En cambio, si creemos que el hombre no es egoísta, en general, ¿sí? Podrá haber una minoría, unos pocos casos que efectivamente sí son egoístas. Entonces, esa es una visión optimista, pero tal vez es utópica, es irreal, es una fantasía, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué imagen del ser humano tienen ustedes, tal como es en la realidad, ¿sí? No nos vamos a preguntar en este momento lo que dice el egoísta ético, que cada uno debe ser egoísta, ¿sí? Aquí no nos hacemos esa pregunta, ¿sí? Recuerden, una cosa es debe, otra cosa es, ¿sí? Y es, acá es debe, ¿sí? Esto no es una afirmación ética, simplemente estamos supuestamente constatando cómo es la naturaleza humana. ¿Sí? Igual, si es que yo les preguntara, ¿el ser humano es violento o es pacífico? Ahí tenemos dos contrarios. La ética me puede decir que el ser humano no debería ser violento, pero en la realidad puede ser que sí es violento. Y entonces, igual, el, el egoísta ético nos dice que el ser humano debe ser, debe buscar su propio interés. Acá simplemente estamos afirmando que el ser humano actúa egoístamente. ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no? Vamos a hacer un breve, el, un breve sondeo. Entonces, ¿el hombre es egoísta? A ver, es un signo, es una pregunta y la primera respuesta es sí. Por favor, quienes están a favor
que si es egoísta, pongan su voto y vamos contando. Estamos aquí 24, mitad más 1 sería 13. Ya empieza. Contamos. ¿Alguien más? Bueno, están 10. A ver, perdón. 11, 12. Necesito, a ver, necesitaba 13 para, a ver, ahí está, 13. Ya hay mayoría simple. Ay, perdón, parece que están 14. Ya. Vamos ahora, el ser humano no es egoísta. Quienes están a favor de la negación, pongan su voto. Uno. ¿Quién más? Eh, por favor, manden su voto o ya no hay más. A ver. Dos. Bien. Entonces, una minoría. A ver, está en este rato 23 estudiantes, lo que significa que la mitad sería 13. A ver, tengo aquí 15 y 8. A ver, perdón, 8 indecisos. Bien, tenemos entonces, perdón, solo 7 indecisos. Bueno, hay mayoría simple a favor de que el hombre es egoísta, actúa egoístamente. Bueno, eso es percepción personal. Ahora, veamos, en primer lugar, antes de discutir variedades del egoísmo psicológico, en realidad, Hospers hace una distinción entre lo que es comportamiento y deseo. ¿Sí? Verán, no es lo mismo, cuando hablamos de comportamiento o conducta, estoy hablando de una acción. ¿Sí? Algo que hacemos. ¿Sí? Aquí están los hechos. En cambio, antes de actuar, nosotros tenemos una voluntad, un deseo, una inclinación de actuar. ¿Sí? Es lo que podemos llamar una intención. ¿Sí?
o como me expresé anteriormente, un interés. ¿Sí? Perdón, quería decir, me equivoqué, quería poner intención. ¿Sí? Una intención de actuar. Es decir, simplemente queremos hacer algo. Quizás lo que hacemos puede ser que no esté de acuerdo a lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, por eso pongo aquí un signo de diferencia. ¿Sí? Bien, hay muchísimos casos en los cuales nuestras acciones están lejos de ajustarse o acomodarse a lo que queríamos, a lo que deseábamos hacer. Bien, por ejemplo, queremos evitar los dulces y acabamos comiendo. ¿Sí? Quiero levantarme a las 6 y no lo hago, etcétera, etcétera. Sí, son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que dice el egoísta psicológico? ¿Sí? No está en, al nivel o en esta dimensión, en este aspecto de qué es lo que hacemos, cómo actuamos, sino a nivel de los deseos. Para el egoísta psicológico, todo deseo es egoísta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es una teoría acerca de nuestras motivaciones, lo que queremos hacer. Entonces, eso como primera aclaración. Ahora, a primera vista, parece que no siempre actuamos egoístamente. Pensemos, por ejemplo, en alguien que da la vida por los otros. ¿Sí? Se me viene a la mente el, la, toda la actividad que hizo, que hace, por ejemplo, ustedes conocerán el, una monja hindú de Calcuta, era católica, que ayudaba a gente pobre. ¿Sí? Les daba de comer, les daba alojamiento, etcétera. Entonces, puede ser que les ayude a curarse. ¿Sí? Ahora, incluso la iglesia reconoció que, estoy hablando de Teresa de Calcuta, ¿sí? Eh, reconoce que es una persona extraordinaria y le eleva a un rango de, bueno, ese rato no se me viene la categoría correcta. No creo que se le haya declarado santa, pero sí algo superior a un ser humano ordinario. O, pues sí, hablemos directamente de los santos, y eso es lo que hace Hospers. Es, estoy pensando ahora en San Francisco, ¿sí? Es legendario el que, si es que él veía que alguien estaba desnudo, se quitaba su propia túnica y se la regalaba, se la ponía al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué más ejemplo de comportamiento no egoísta que el de San Francisco? Entonces, tenemos ahí aparentemente un contraejemplo a lo que estaba indicando inicialmente. ¿Sí?
Bien. Hay personas que son desprendidas, que no les eh, interesa tanto su propio bienestar cuanto el de los demás. Y son felices siendo así. ¿Sí? Eso en apariencia sería un contraejemplo a la tesis del egoísta psicológico. Pero como me adelanté anteriormente, el egoísta psicológico sale al paso de esos supuestos contraejemplos, diferenciando entre acción, conducta o comportamiento y deseo o intención. Y restringe su teoría no a las acciones, al comportamiento de las personas, sino al deseo. Todo deseo es egoísta. Puede ser que nosotros actuemos de modo que parezca que no somos egoístas. Es decir, supuestamente hacemos acciones desinteresadas, pero en el fondo queremos, y eso es simplemente cuestión de voluntad, queremos o esperamos conseguir algo para nosotros mismos. ¿Sí? Esa es la posición que tiene el egoísmo psicológico. Ahora, una versión primera que vamos a discutir del egoísmo psicológico es el cinismo. Bien, estamos hablando de lo que ordinariamente se conoce como los cínicos. No, no tanto en el sentido de la filosofía antigua. Recordemos, ¿qué hacían los cínicos? Que son contemporáneos de Sócrates, hablemos del siglo IV antes de Cristo. Los cínicos despreciaban las convenciones sociales. Normalmente, y fíjense, esto tiene mucho que ver con el egoísmo. Podemos decir que las personas buscan la fama, el honor, la buena imagen, la riqueza, persiguen eso. ¿Sí? Eh, podemos decir todos. ¿Sí? Ahora, los cínicos se oponen a eso. ¿Sí? Entonces, incluso se van al polo opuesto, desprecian todo eso. Uno de los ejemplos típicos es el caso de Diógenes y esa conversación que tuvo con Alejandro Magno, quien era el hombre más poderoso de su época. Y dice la leyenda que cuando le preguntó Alejandro a Diógenes, pídeme lo que sea, que yo te lo daré. ¿Sí? Obviamente decía eso estando en capacidad de cumplir los deseos, cualquiera que sea que hubiera dicho Diógenes. Tal vez Alejandro Magno estaba pensando en algo material, ¿sí? Dinero o posiciones, posesiones, etcétera. Y ustedes saben qué respuesta le dio Diógenes. ¿Sí? Lo único que le pidió es que se retire, que se haga a un lado porque le está quitando la luz del sol. ¿Sí? Entonces, por más que Diógenes hubiera podido conseguir
lo que apetece el hombre común y corriente, simplemente estaba contento con tener un poco de sol y nada más. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo eh, excelente de lo que es la filosofía de los cínicos. ¿Sí? Bueno, recuerden que este nombre en griego viene de la raíz kion, que es perro. Los cínicos en la antigüedad eran mal vistos precisamente por no respetar las convenciones sociales. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, vamos a ver una versión del egoísmo psicológico que es el cinismo. ¿Sí? Ahora, eso trasladado al, a nuestro mundo, ya dejando de lado la antigüedad, y con esto acabo la clase, es que el, toda persona puede renunciar a cualquier principio si es que se le ofrece, si es que se le hace una oferta suficientemente atractiva de ganancias para esa persona. ¿Sí? Entonces, podemos corromper a un inspector, a cualquier personaje que ocupe un cargo político, con tal que el ofrecimiento sea suficientemente atractivo para sus intereses personales. Eso es el cinismo que vamos a discutir la próxima semana. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces con esto acabo esta introducción a nuestra discusión sobre el egoísmo. Espero que ustedes en el transcurso de estos días, de estas horas en las que vamos a estar estudiando esta temática, se hagan esta pregunta y traten de encontrar razones a favor o no de ambos tipos de egoísmo. ¿Sí? Un buen fin de semana, que pasen muy bien.